tal? Una vez más, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por pasar por mi canal. Si eres nuevo o nueva, únete, suscríbete, activa la campanita para cuando yo suba video, YouTube les notifique en cada video que suba, ¿ok? Hoy les traigo un nuevo video. Vamos a hacer un vestido de baño o traje de baño a crochet. Entonces voy a presentar los materiales. Aquí ya tengo una copa realizada, pero les voy a explicar el paso a paso y sus medidas. Tengo aquí también aguja de tejer número 0. Este encaje lo tengo por opcional, pero también lo podemos utilizar. Vamos a necesitar también metro, tijera, hilo de crochet y por supuesto acá tengo los patrones de las medidas. Estas son las medidas de la tanga y acá tengo dibujado la parte de las copas del vestido de baño, ¿okay? Entonces voy a empezar a explicar el paso a paso y voy a indicar las medidas de cada pieza. Bueno, mi gente, entonces voy a explicar las medidas primero aquí en la parte del patrón. Esta talla que tengo aquí, la que tengo acá ya una copa diseñada, es para talla grande, ¿ok? Es para talla grande. Las medidas que tengo para la copa de esta copa que hice es 17 centímetros de alto acá a ambos lados, ¿no? Las dos copas. El ancho es la parte de aquí acá, es el ancho de la parte de abajo en ambos lados. Entonces ambas copas se miden por igual. Si es talla mediana, se va a medir 15 centímetros de alto, ancho de 14 centímetros. Si es talla chiquita o talla pequeña, es de alto de 13,5 centímetros y de ancho 13 centímetros. Se hace para ambos lados igual. Yo voy a hacer no voy a complicar en esto, voy a explicar algo muy fácil y sencillo para que puedan entender las cosas. Es que en esta parte de las tiras solo voy a hacer tiras en cadenas y con puntadas varetas, al igual que a los lados para la parte de atrás. Por aquí en el paso a paso les voy indicando si le pongo algo acá o solamente les dejo la tira nomás. Continúo explicando. Esta es la parte de la copa. Espero que hasta aquí haya quedado claro. Ahora continúo con la parte del bikini, que vamos a pasar a esta parte, ¿ok? Bueno, aquí esta es la parte trasera y la parte delantera. En la parte de la cintura es de 37 centímetros adelante y también sería de 37 centímetros en la parte de atrás, según depende de la talla, recuerden, porque como voy a hacer en tiras, entonces no va a quedar muy ancha ni muy larga. El ancho de la pretina del vestido de baño, o sea del bikini, va a ser de 6 centímetros de ancho a partir de donde termine o donde comience el tejido, ¿ok? Entonces vamos a hacer por 26 vueltas solamente con puntas varetas no más. Aquí en la parte vamos a tejer por piezas, ¿sí? Acá parte en 27 vueltas sin contar estas vueltas. Aquí serían 2 vueltas de puntada vareta. Esta es la parte delantera. Ahora vamos a hacer la parte de la trasera, igual 27 centímetros hacia arriba, al igual que en ambos lados, ¿no? Al igual que en ambos lados. Y vamos también a explicar las mismas 6 vueltas, la misma cantidad de la medida de la pretina en ambos lados. La parte de atrás y adelante tienen que quedar las mismas puntadas, el mismo ancho y el mismo largo para poder hacer un moño y lo pueda amarrar. Bueno, en esta parte son 7 vueltas. 7 vueltas uniendo con esta serían en total 9 vueltas, ¿ok? Pero entonces aquí sería de 3,5 centímetros de ancho en la parte, 3,5 centímetros de ancho, y aquí también sería la misma medida, pero 2 vueltas en la parte delantera y la parte trasera. Entonces vamos a empezar a realizar. Bueno, para que el video no se me alargue, aquí ya tengo adelantada
son 18 de inicio, 18 cadenas de largo, que es en esta parte. Vamos a iniciar 18 cadenas, luego vamos haciendo puntadas varetas, ella viene y voltea, va así, así sucesivamente, va en arco, termino aquí, empiezo al otro lado, termino acá y así sucesivamente, sino que en el centro le aumentamos 1, 2, 1, 2. Si tú quieres le pones un forro en la parte de la copa. Ustedes pueden utilizar, este también le puede quedar bonito, así, pueden ponerle un forrito ahí atrás, o si no lo puede dejar así sin forro, allí, ok. Entonces voy a explicarle en la primera vuelta para que me puedan entender. Aquí vamos a hacer cadenas hacia arriba, 3, enlazamos y donde empezó, donde terminó allí, vamos a hacer en puntada vareta. En cada cadenita voy haciendo puntada vareta. Entonces vamos a llegar hasta esta parte. Bueno, aquí ya llegué entonces en la parte donde estaba diciendo. Cada vez que terminamos en la parte final de esta puntada, siempre vamos a hacer cadenas al aire. Cuando yo digo cadenas al aire es hacia arriba. 1, 2, 3. Damos la vuelta del trabajo. Nuevamente empezamos a hacer así en puras puntadas varetas. Así a todo el trabajo se va a realizar pura puntada vareta floja, no muy apretada, para que me quede en la misma cantidad del otro, el ancho y su textura al momento de ir haciendo, porque si no va a quedar una más grande y la otra más chica, o la otra más robusta, o la otra más floja o más, o sí, más apretada, ¿no? Las puntadas. Entonces por eso se hace ni muy floja ni muy apretada. Bueno, cuando llego acá arriba, ahora en esta aberturita que levanté 3 cadenas al aire, allí voy a ponerle 2 puntadas varetas juntas, 1, 2. Desde el inicio 2, una cadena de más al aire y otras 2. Aquí ya vamos a empezar a hacer el giro, que ya va empezando a quedar como un arco. 2. Hice, dejé 2, dejé un espacio, 1. Ahora voy haciendo a llegar nuevamente en cada cadena 1 y 1. Me disculpan por mi malestar, por el tipo de voz que tengo en estos momentos, porque me pegué una resfriada, entonces quizás no sea mi voz. Así le vamos a hacer hasta llegar aquí, para que el video no se me alargue, porque no quiero que se me alargue y se van a aburrir con el video. Es el siguiente. Ahorita estoy haciendo, ya hice este, ahora voy por esta hilera, llego aquí, volteo el trabajo, termino aquí, continúo la otra hilera, termino acá, vengo aquí, pero cada vez que llego aquí en el centro donde puse donde dividí, en esta parte, esta partecita que ven acá, esta es esta parte de aquí. Entonces cada vez que llegan en esta parte de la división van a ir aumentando 2 puntadas varetas, una cadena al aire, 2 varetas y ya sucesivamente, pero ya va girando, girando, girando hasta que se estire y ahí ya va saliendo así la copita. Entonces se va a realizar 11 vueltas a un lado y 11 vueltas al otro lado. Entonces continúo haciendo, luego nos vemos. Bueno, entonces así ya voy el trabajo haciéndolo. Lo que quiero indicar es cómo estoy poniendo los aumentos en esta parte. Quiero explicar en eso porque no quiero que el video se me alargue. Entonces voy a pasar acá. Aquí pueden mirar, ahí se ve la parte de la división del centro donde se va aumentando. Entonces voy a explicar allí, le vamos a poner puntada vareta en el mismo orificio, le vamos a poner 2 varetas. Ahora sí, una al aire y en el mismo otra vez
o sea en total serían 4, pero 2 varetas, 1 de separación. A ver, para que me puedan, voy a acercar a la cámara, ahí pueden mirar, ahí se nota. Aquí están los 2 puntos en vareta, una cadena de separación, 2 varetas. Yo aquí le puse 3, tiene que ser 2 nomás, porque si no me queda descuadrado. 2 y 2. Ahora envolvemos y en la que sigue ya hacemos de 1 nomás, pero en la misma puntada de vareta. Entonces así sucesivamente voy a irle haciendo hasta llegar las 11 vueltas en total. Entonces tiene que coincidir 11 a este lado y 11 a este lado. Entonces nos vemos cuando ya esté hasta en la última vuelta y luego paso a explicar el bordeo de acá. Bueno, como les venía explicando, entonces ya llegué en la parte de acá arriba, estoy en la última vuelta ya. Ahora voy a pasar a proceder a explicar estas ondas, cómo vamos a realizar. Como les dije, no quiero que el video sea muy largo. Levantamos 3 cadenas al aire, luego saltamos 3 cadenas aquí en el centro, 1, 2, 3, en la cuarta, allá hacemos un punto bajo o puntada vareta nuevamente, 3, saltamos 3 y nuevamente en la que sigue cogemos el punto bajo, nuevamente 3, y así sucesivamente vamos haciendo a todo el contorno de la copa. Nuevamente 1, 2, 3, nuevamente ahí. Entonces estas onditas las vamos a hacer hasta que llegue acá, que sería en esta parte, ¿sí? Pero el momento cuando lleguemos a esta parte, quiero explicar cuando llego aquí para poner el bordeo. Luego ya hacemos la tira, luego pasamos a la tira, que es esta parte de aquí. Quiero indicarle también, aquí solamente le voy a poner también tiras, no son tan complicadas. Voy a poner en puntadas de vareta mismas o en cadenas, como quieras tú ponerles, o también le puedes poner en hilos y lo haces en trenza, que también les va a funcionar. Hay mucho estilo de diseños por hacer y de cualquier forma le va a salir, ¿ok? Bueno, he terminado la parte que les estaba explicando. Aquí ya llegué. Ahora volteamos el trabajo y lo que le quiero explicar es, vamos a hacer en puntada vareta. Le voy a poner de 5 puntadas altas, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Levantamos cadenas al aire, 3 cadenas al aire, enlazamos. Le vamos a poner 5, 2, enlazamos, 3, enlazamos, 4, enlazamos, 5. Aquí en esta siguiente, aquí le pongo punto bajo, deslizado. Paso al siguiente. Voy a hacer suave para que me puedan entender. Ahí. Recuerden, envuelvo en la aguja, paso, 3, allí ya van 3, 4, enlazo, paso, sigo, paso, 5. En el siguiente punto bajo, hay que hacer cadenas, puntos, varetas bajas, flojas. Entonces así es como vamos a ir haciendo a todo el contorno. Cuando llegue aquí le digo cómo va. Entonces recuerden, en uno sí, uno no, un punto bajo y así sucesivamente, tal como expliqué aquí. Vamos a hacer a todo el contorno hasta llegar acá. Bueno, ya llegué en la esquina de todo lo que le estaba explicando. Ahora lo que vamos a unir es las copas, pero miren que esté al derecho, que no vayan a quedar las puntadas al revés. Le vamos a poner en punto bajo y de aquí en adelante vamos a seguir haciendo puntadas varetas juntas o dobles. Voy a hacer solamente de una sola. Así la voy realizando en puntada vareta hasta llegar aquí y nuevamente a este lado.
Bueno mi gente, entonces así voy haciendo, como les estaba explicando en el siguiente video, en el anterior video, que le iba a poner las ondas. Ya le puse las ondas acá, le puse lo mismo, el mismo bordeo que puse en la parte de las copas. De igual forma lo delineé en la parte inferior de acá abajo, ¿ok? Ya le puse también las tiras. Súper adelanté el trabajo para que no me coja el video muy largo, porque me va a tocar poner el video en dos partes, porque me falta hacer la tanga y apenas voy explicando en la parte de las copas. Entonces aquí llevo ya las tiras hechas en ambos lados. Esta tira lo hice ya les digo de cuánto fue que hice, para que tengan en cuenta de cuánto se realizó. La medida de este fue de 52 centímetros. Entonces 52 centímetros a cada lado, porque esto es para amarrar en la parte de la espalda. Entonces por ese motivo voy a dejarlo así suelto, porque se va a amarrar acá atrás en la espalda. Y ahora estoy haciendo en la parte de la que va en el cuello, que voy a hacer igualito a este. Entonces voy a indicar aquí cómo se realiza en la parte del cuello. Bueno, entonces en esta parte, en esta abertura que ven aquí, allí le vamos a poner 5 varetas. Encima de los 5 varetas vamos haciéndole puntadas altas, o puntadas varetas, o palotes, como más bien lo conocen ustedes. Aquí ya llevo 3 vueltas, entonces vamos a hacer la cuarta en el mismo orificio, 4, 5. Pero aquí las puntadas varetas lo estoy haciendo doble para que me quede diferente al tejido que se hizo aquí en las copas, porque si miren la diferencia, es más largas los palitos que en esta parte de la copa, más delgada. Ya hice los 5 palitos, entonces ahora subimos cadenas arriba, 2, 3, 4. Envolvemos 2 veces en la aguja, 1, 2. Cogemos en cada cadena, entonces pasamos 2 veces, 1, 2. Otra vez, 1, 2. La siguiente, nuevamente pasamos 1, 2, nuevamente 1, 2. Esta vez no envuelvo una sino 2 veces, para poder que el palito me quede más largo. Entonces por eso le tengo 1, 2. Y también tejo 2 veces, 1, 2. Y ahora sí, cadenas hacia arriba, 1, 2, 3, 4. Voy volteando el trabajo y nuevamente, aquí nuevamente 2 veces envuelvo. Así sucesivamente voy haciéndole hasta obtener la tira de 41 centímetros. Así voy a explicar la última vez. Aquí tiene que ir siempre 5 palitos encima de cada uno, para poder que no vaya a quedar despareja o descuadrada. 2, 3, 4. Entonces voy a hacer la tira así. La medida son de 41 centímetros. Entonces esto es para amarrar en la parte del cuello, entonces se puede amarrar en la parte del cuello, y la parte de la espalda ya está terminado. Estas tiras las voy a dejar para adorno, porque voy a poner unas tiritas acá atrás colgantes, por eso no lo he cortado. Al igual que en la parte del cuello, también voy a dejar unas tiras para que quede muy diferente. Entonces luego regreso al momento de cuando ya esté terminado y miramos cómo me va quedando. Bueno, entonces ya he terminado de hacer las tiras, la parte del cuello. Esto va por la parte del cuello, ahí se amarra. Y esta parte de acá abajo, las tiras de acá atrás, son la parte de la espalda. Ahí puede amarrar como quiera. Esto no les he cortado todavía, porque voy a poner unas tiras colgantes al final, por eso no los voy a cortar, al igual que en estos dos lados de la parte del cuello. Ahora vamos a pasar, pero este voy a dejar como primera parte. Vamos a empezar a hacer la tanga. Ya va sugerido para la segunda parte. No quiero alargar más este video porque lleva mucho trabajo en entonces así que nos vemos en el próximo, pero en la tanga o bikini del traje de baño.